Perfecto, gracias. Bueno, espero que lo hayan leído bien, espero que no se hayan equivocado y hayan pensado que era parapsicología, porque cuando uno pone esta palabra en el buscador, te corrige el buscador y te manda a parapsicología. No, esta es una clase de paleopsicología, es una disciplina relativamente rara, en el sentido en que prácticamente no hay muchos académicos que se pongan a estudiarla y por tanto también es nueva y pueden encontrar muchas versiones de la interpretación de lo que es paleopsicología por distintos autores, pues yo les ofrezco la mía. Este texto tiene 3 partes. Sí, por favor, adelante, gracias. La siguiente diapositiva. En esta ocasión, por cuestiones de tiempo, nos vamos a limitar a la primera y a la segunda parte, que tienen que ver sobre lo mental y sobre lo biológico y lo orgánico. Pero si pues en algún otro momento tenemos la posibilidad de otro espacio, pues ya empezamos el debate con la tercera sección del texto. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, pues vamos a hablar de lo mental y como el nombre lo dice, aquí vamos a tratar de indagar los datos que nos permiten hablar de de un aparato psíquico primigenio. En la actualidad, por lo menos para mí, una buena forma de resolver esta dualidad mente-cuerpo, afortunadamente, es considerar la analogía de un software y un hardware, es decir, una porción que no tiene un cuerpo físico, que no tiene una estructura tangible, pero que sin embargo sabemos que existe, ¿no? Como lo vemos en una computadora, pues hay una programación que aunque no podemos tocar, sabemos que tiene un sentido, tiene una dirección y tiene una lógica. En relación al cerebro y a la mente, en la actualidad es mucho más fácil digerir esta idea a lo que ocurría en el pasado en que no se tenía el modelo de una computadora y pues simplemente no se podía hacer una analogía. Entonces, hablar de paleopsicología es prácticamente hablar de los esbozos de esta programación que al final de ahora la podemos entender como una programación súper compleja y equivalente a un supercomputador, ¿no? Y por tanto, nuestro cerebro es capaz de manejar una gran cantidad de programas si lo ponemos en la analogía de software, hardware. Bien, la siguiente, por favor. Bien, entonces, como para tratar de asumir una idea de cuál podría haber sido la primera programación o la más básica, me gustaría abordar dos grandes direcciones que permiten la supervivencia de los seres vivos y tiene que ver con la dirección propositiva, la dirección que tiene que ver con la necesidad de alcanzar algo para seguir sobreviviendo, que tiene que ver con la necesidad de alcanzar lo que nos permite la reproducción, es decir, una pareja, sobre todo para las criaturas que tienen una reproducción sexual, donde hay dos elementos que son importantes para que la reproducción exista, pero también la necesidad de alcanzar los alimentos. Y otra dirección en relación a conductas básicas que permiten la supervivencia es la de alejarnos del peligro. Mi propuesta asume que sin estas dos direcciones básicas, sería difícil pensar que puede sobrevivir algún individuo, pero más allá del individuo, que puede sobrevivir una especie, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Entonces, como les decía, la opción que tiene que ver con alcanzar los alimentos, la opción que tiene que ver con alcanzar una pareja, la podemos colocar en un conjunto único porque estamos hablando de dos direcciones. Una dirección que está favorecida por la capacidad del individuo para ser propositivo, es decir, un individuo que no tiene la capacidad intrínseca e inherente de salir y buscar un alimento para nutrirse o que no tiene la capacidad de buscar una pareja para reproducirse, pues simplemente será un individuo que no le dará la posibilidad a su especie de continuar viviendo. Y en el otro sentido, eh,
si ese individuo no tiene la capacidad de alejarse de algo que lo está hiriendo o que le está generando un daño, tampoco es probable que tenga la capacidad para perpetuar sus genes. Bien, entonces aquí vemos estas dos direcciones, una que tiene que ver con la intención y otra que tiene que ver con la necesidad de alejarse. Si se dieron cuenta, en el texto yo puse reacción de huida, entre comillas, porque la reacción de búsqueda y resistencia, entre comillas, porque a diferencia de la reacción de huida, la reacción, diríamos, de búsqueda por un alimento o por una pareja no necesariamente tiene que ocurrir ante la presencia de un estímulo. Y esto lo vamos a revisar ahorita con respecto a la segunda parte, que es la que tiene que ver con lo orgánico y lo neurobiológico, y van a ver por qué tiene sentido este argumento. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con la necesidad de ir a buscar una pareja o la necesidad de buscar un alimento, que como vieron en la diapositiva anterior, yo estructuré en una sola conducta, y las reacciones que tienen que ver con el alejarse de lo que nos está generando algún daño, se pueden amoldar a las circunstancias de grupo. Es decir, cuando una especie tiende a generar supervivencia a través de la convivencia de sus elementos o de sus individuos dentro del grupo, estas tendencias a buscar algo intencionadamente o alejarse de algo que nos está dañando pueden ser elementos primigenios que se adaptan a la nueva circunstancia de el funcionamiento social. En este sentido, podemos decir que esas características pueden funcionar en dos niveles. Un primer nivel que estaría relacionado con la manera en cómo funciona el grupo, pero otro nivel que tiene que ver con cómo esas características funcionan dentro de ese grupo social, pero en particular en cada individuo. Una cosa interesante es que esas necesidades por alcanzar algo, alimento o reproducción, pueden, digamos, subirse a la generalidad del grupo y lo mismo en relación a la huida. Es decir, todos se mueven en conjunto, pero al mismo tiempo cada unidad se mueve con relación al grupo. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de modelos de integración o de interacción intragrupal, podríamos asumir dos grandes opciones, aunque estas dos grandes opciones eh, no tienen la misma viabilidad, por lo menos en lo que vemos en la naturaleza, en lo que vemos en las conductas primitivas de los animales, por lo menos en su funcionamiento gregario, ¿no? A mí me ha sido difícil documentar alguna especie que no tenga algún nivel de funcionamiento jerárquico, donde si funcionar en grupo estaría directamente relacionado a un funcionamiento o un modelo de interacción horizontal. Casi siempre, e insisto, ahorita o al día de hoy yo no he logrado encontrar alguna especie que no tenga una especie de funcionamiento vertical donde hay jerarquías y se define por alguna razón y de forma constante un líder que tiende a dirigir al resto, ¿no? Claro, esa dirección vertical puede aplanarse y no ser tan extrema como una pirámide, pero definitivamente me parece que la tendencia de la naturaleza es generar una situación predominantemente vertical, sobre todo en lo que respecta a criaturas como los mamíferos, ¿no? Que es al final de cuentas en donde pertenecemos. Lo cual, por cierto, no significa que la posición de líder la tenga un macho. En particular, uno de los ejemplos que yo casi siempre pongo de funcionamiento en grupo, pero con el predominio de una hembra, es el de la hiena, donde de hecho las hembras son más fuertes y son las que tienen la posición de poder dentro del grupo. Pero al final de cuentas no deja de ser una situación que tiende a ser vertical. Perdón. La siguiente, por favor.
Entonces, parece que esta situación nos obliga a pensar que hay una tendencia a que realmente dentro de esa pirámide social exista una especie de ley de más fuerte. Sin embargo, obviamente, dentro de esta pirámide, la tendencia por la búsqueda de algo que originalmente en el individuo era el alimento o la búsqueda de una pareja, se tiene que ajustar a una nueva condición y al mismo tiempo la situación de huida, de ponerse en una situación de repliego o de replegarse respecto a cierto deseo, tiene que ponerse en otro contexto o en otro ambiente, de tal suerte que para mí lo que ocurre en un contexto ambiental es que esta tendencia por la búsqueda se convierte en una tendencia intrínseca por la motivación, pero también puede haber elementos que tengan aparentemente una tendencia por la resignación, lo cual al final de cuentas permite que la estructura piramidal se conserve. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los animales, no hay un razonamiento de por qué cierta criatura se pone en la posición alfa y por qué otras no. Simplemente hay una especie de naturalidad para que una de esas criaturas tenga como una tendencia constante, una motivación a buscar esa posición eh, jerárquica más elevada y otras tengan la capacidad, y así lo llamo, capacidad para mantener un estado de mayor resignación con respecto a sus pares para el funcionamiento benéfico del grupo social, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pues justo, por ejemplo, como pasa en los lobos, y es el ejemplo que pongo en el texto, hay una especie de disciplina inconsciente del grupo. Esta disciplina a su vez permite la supervivencia del grupo y a su vez esto permite la supervivencia de la especie. De manera que entonces lo que tenía que ver con una actitud propositiva de lucha en el contexto del grupo, en el contexto de una especie gregaria, se convierte en la motivación y favorece que alguno de esos individuos pareciera que tienen una programación donde constantemente tienden a buscar ese posicionamiento superior dentro del grupo. Y al mismo tiempo, lo que originalmente era una tendencia a huir, a preferir estar resguardado, se convierte en una condición o que en un contexto gregario se percibe o se puede analizar más bien como una cuestión de resignación. La siguiente, por favor. Bien. Ahora, desde un punto de vista sociológico, a mí me gusta destacar a este hombre, a este sociólogo alemán que es Norbert Elias, porque él tiene un libro que se llama El proceso de la civilización y justo habla de cuestiones que él describe como sociogenéticas o psicogenéticas, pero la verdad es que yo cuando leí el libro pues me di cuenta que de genes no trae nada, es más bien una cuestión sociológica, pero sí que tiene un concepto que a mí me gustó mucho, que es el de fuerzas sociales centrípetas y fuerzas sociales centrífugas. De acuerdo a lo que yo les comentaba hace rato, podríamos asumir que a nivel de la programación básica, eh, psíquica o de la mente más primigenia, no aquella que alcanza una conciencia, un razonamiento, sino esa programación muy básica de algunos animales gregarios, tiene que haber fuerzas, digamos, centrípetas, es decir, que dirigen hacia un punto en particular, y otras fuerzas centrífugas, es decir, que favorecen que los miembros se alejen de ese posicionamiento. Vamos a la siguiente, adelante. Gracias. La siguiente diapositiva, sí. Ahí estamos. Bien. Bueno, justo una de los comentarios que más me han gustado de el señor Freud, Dios lo tenga en su santa gloria, es que él habla de que no podemos definir de ver con la necesidad de supervivencia, que de acuerdo a lo que les
Hola, se nos congeló un poquito, ya lo está checando el doctor. Gracias por avisar. Ahí estamos. Ya, ahí estamos. Creo, si me escuchan, se perdió la señal. Bien, gracias. Bueno, les comentaba que algo que me gusta de Freud, a ver si podemos regresar a la imagen de Freud, pero si no, mientras le adelanto, es que él dice que el instinto es una circunstancia que se relaciona más con la idea de huida, con la relación de alejarnos de lo que nos está haciendo daño. Pero hay otras conductas que parecen alejarse de esta idea, es decir, donde nosotros inconscientemente nos atrevemos a arriesgar nuestra vida con tal de alcanzar alguna necesidad. Y precisamente esa necesidad tiene que ver con la necesidad de alcanzar algo que podamos ingerir para sobrevivir, que pues me parece que, de lo que él habla es de la pulsión de muerte, aunque obviamente le da un contexto psicológico, pero también habla de la pulsión sexual, que para mí tiene que ver con esta necesidad de búsqueda de una pareja. Entonces, como él encuentra que estas dos conductas pueden ir en contra de la autoconservación del individuo, él tiene que buscar otro concepto para hablar de instinto y por eso maneja el término de pulsión. La siguiente, por favor. Entonces, de forma rápida, bueno, si ustedes se dan cuenta en la conducta de algunos animales, como puede ser en las mantis religiosas, el macho arriesga su vida con tal de conseguir la cópula con la hembra, ¿no? Es decir, prefiere darle salida a su conducta pulsional, prefiere arriesgar esto con tal de reproducirse, con tal de alcanzar esa necesidad, eh, y eso, al final de cuentas, no es necesariamente malo para la especie, si bien, pues obviamente para el macho termina siendo un problema. La siguiente, por favor. Entonces, en lo que respecta con la conducta social, podríamos asumir que hay situaciones en el contexto social, sí, la siguiente, por favor, donde el poder alcanzar ciertas metas, el poder alcanzar ciertas necesidades, no necesariamente debe de asumirse como una conducta asociada, por ejemplo, al miedo, sino simplemente a una intención constante, donde parece que a veces nuestra pulsión nos motiva una y otra vez a alcanzar una meta. Y es donde podemos ver que hay gente que pareciera que alcanza algo y aún así no está satisfecha. Pero al mismo tiempo, dentro del contexto social, hay conductas donde nos alejamos. La siguiente, de tal suerte que las situaciones que tienen que ver con alcanzar algo a nivel social son cuestiones que tienen que ver con pulsiones sociales. Y las situaciones que tienen que ver con alejarnos de fenómenos que nos aterran o que nos asustan, tiene que ver con lo que para Freud era la parte instintiva, pero que también podemos conocer como la pulsión del yo, es decir, la pulsión por protegernos a nosotros mismos, una pulsión realmente narcisista. La siguiente, por favor. En la teoría del objeto que manejan los psicodinamistas, diríamos que estas dos pulsiones primarias que tienen que ver con alcanzar el alimento o que tienen que ver con alcanzar la pareja, en el ser humano se pueden pervertir y por eso los psicoanalistas usan la palabra perversión y yo insisto que la palabra no necesariamente tiene un carácter moral, es decir, no debemos de asumir que esta palabra perversión es buena o mala, simplemente hablamos de que en el ser humano este objeto se tergiversa y puede dejar de ser simplemente el alimento o la comida o puede dejar de ser simplemente la pareja. La siguiente, por favor. Entonces, por alguna razón, pues la perversión favorece que el objeto de interés que motiva o que estimula o que se adueña de esa necesidad pulsional, de esa necesidad proactiva, puede canalizarse hacia otro punto. La siguiente, por favor.
Y uno de esos puntos de mayor relevancia, pues es la necesidad de formar parte de una sociedad. En la medida en que el ser humano pues va alcanzando una programación cada vez más avanzada, puede alcanzar un carácter simbólico o imaginario. Y sí, efectivamente, por aquí vamos viendo que la teoría lacaniana tiene bastante sentido. La siguiente, por favor. Porque entonces entendemos por qué Lacan reinterpreta la idea de un pene y habla de un falo, porque él no quiere tener esta idea de algo físico a lo que nos aferramos, sino más bien de algo abstracto que por alguna razón se convierte en nuestro objeto de deseo, ¿no? Por eso deja de usar la palabra pene, ah, como no tiene una mejor opción usa el falo, pero en realidad creo que muchos lacanianos van a defender que esta idea es muy abstracta y que ese falo puede ser interpretado de muchas maneras y justo por eso se habla de una situación imaginaria y de una situación simbólica. Entonces, en esas perversiones, las pulsiones son redirigidas hacia otros contextos o hacia otros objetos. La siguiente, por favor. Y entonces, nosotros a nivel social nos podemos empezar a ver influidos, se van a ir abriendo muchos en relación a que nuestro objeto de deseo ya no es eh, los genitales o ya no es el alimento, sino que es el carro de ciertas características o es ya no la pareja como una pareja sexual, sino la pareja con ciertas características, con ojos de tal color, o es la necesidad de una familia con determinadas características, ¿no? Y si no los cumplimos, entonces empezamos a padecer lo que significa no cumplir estas necesidades. Les pongo esta canción porque si se dan cuenta, la canción nos habla de una situación donde el personaje principal no puede alcanzar lo que desea, ¿no? La canción dice, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Esta expresión de ansiedad tiene que ver más bien con aquellas pulsiones que no se están logrando alcanzar. En este caso, la pulsión relacionada con alcanzar a una chica, ¿no? La siguiente, por favor. Una de las grandes frustraciones que uno tiene con el DSM es que el DSM amontona la ansiedad y la angustia en el mismo nivel. Pero en realidad, si lo entendemos de esta manera y a como lo vimos en la canción, la ansiedad que está reflejando el autor en esta canción tiene que ver con una pulsión que no está satisfecha. No tiene que ver con un miedo y con un deseo de alejarnos. Esta persona que ustedes ven en la diapositiva es el doctor Hugo Martínez y él fue mi inscrito cuando yo fui residente del 20 de noviembre. Él, pues como buen psicoanalista, no quería dejarnos escapar sin por lo menos una noción breve de estos asuntos. Y él justo nos insistía que viéramos de manera diferente lo que era ansiedad y angustia, porque la ansiedad tiene que ver con un fenómeno que se desarrolla a partir de que no logramos alcanzar lo que deseamos, como pasa en la canción. Y angustia tiene que ver con un fenómeno donde más bien nos sentimos amenazados por lo que nos puede estar generando daño, ¿no? Esto es un concepto prácticamente psicodinámico, no aplica necesariamente para el DSM. La mala noticia con el Manual Diagnóstico de Psiquiatría, que lo abreviamos como DSM, es que acomoda el estado de angustia y de ansiedad en un criterio que es prácticamente similar al miedo, que es más bien relacionado con la angustia. Pero esto también es para que no se me confunda. La siguiente, por favor. Y entonces, como vemos, una cosa es pulsión y otra cosa es instinto, por lo menos desde la teoría psicodinámica. Los cognitivo-conductuales van a poner la pulsión en una caja común al instinto, pero esto es importante para que distingamos que las personas tienen dos circunstancias por las cuales pueden sufrir. Una circunstancia que tiene que ver con un deseo intrínseco y propositivo y que tiene que ver con la motivación, y otra circunstancia que tiene que ver con una sensación de daño, la cual, pues si nada nos agrede, si nada nos daña, pues no pasa nada. Ahora, esto que acabo de comentar es un ejemplo que pretende ser didáctico. En la realidad,
Muchas veces cuando nosotros deseamos algo y no lo alcanzamos, podemos sentir angustia por el miedo que significa la imposibilidad de no alcanzar ese deseo, ¿no? Y en el mismo sentido, una vez que estamos satisfechos con relación a la tranquilidad eh, de no sufrir, se puede generar de manera eh, progresiva y constante una sensación de ansiedad por alcanzar algo y solo Dios sabe qué. Y son esas ocasiones en que no sabemos por qué tenemos ansiedad. La siguiente, por favor. Entonces, por eso en el texto está esta tablita, porque lo que me interesa es que entendamos que independientemente de la teoría, hay como una conducta propositiva y una conducta que tiene que ver con alejarse del sufrimiento, pero que no se va, esta otra conducta que tiene que ver con alejarse del sufrimiento puede estar sin ser motivada mientras estemos tranquilos. La otra, la que tiene que ver con la motivación, a pesar de que no tengamos un estímulo, y ahorita vamos a explicar por qué, parece que tiende a generarse automáticamente cada cierto tiempo. Es decir, si yo ahorita sacio mi hambre, por alguna razón, dentro de unas horas, aunque no tenga una hamburguesa enfrente, aunque no tenga alimento, me puedo sentir estimulado a comer. Por alguna razón, si yo ahorita tengo la oportunidad de saciar mis deseos sexuales y estar muy satisfecho, por alguna razón dentro de una semana o un mes, depende de la persona, puedo volver a reverberar ese deseo, incluso aunque no tenga el estímulo enfrente. Las conductas de huida tienen que ver más con una situación que no se va a presentar mientras yo no tenga el peligro. Por eso, si se dan cuenta aquí, hay conductas que, aunque vienen de fenómenos teóricos distintos, pueden tener como similitudes en relación a esas direcciones, ¿no? En el caso de la psicología, sin hablar propiamente de teoría psicoanalítica, podemos asumir que la ansiedad parecería más una cuestión similar a la pulsión o a la motivación y que la angustia sería una cuestión más relacionada a lo que los psicoanalistas llaman o definen como instinto y a la resignación. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, mi propuesta es imaginarnos que cuando nosotros convivimos en un contexto social, pues hay dos fuerzas que empiezan a interactuar en la medida en que nos contactamos con las personas. Ojo, hasta ahorita estaríamos asumiendo un estado ideal donde no hay influencias sociales externas como cuestiones socioeconómicas o de clase. Digamos que de manera virginal tenemos la oportunidad de interactuar con más personas sin otra variable, y mi apuesta sería que esa interacción entre personas tiende a desarrollarse bajo estas dos fuerzas. Personas que tienden a ser mucho más motivacionales, mucho más necesitadas por alcanzar ese objeto representado en un posicionamiento social más importante, y personas que tienen la capacidad de decir, ok, yo estoy más cómodo en esta situación de saga, de estar a la defensiva y no pasa nada, porque también me beneficio de lo que el líder de la tribu, digamos, hace por mí. Entonces, en esa fuerza, en esa interacción, un poco como lo que pasa en las fuerzas gravitacionales de los planetas, donde dependiendo de la interacción, a veces puede ser que ambos cuerpos salgan separados o en algún momento sean tan fuertes las fuerzas, perdón por la redundancia, las fuerzas gravitatorias que se lleguen a fusionar. Me parece que lo mismo tiende a ocurrir con estas dos fuerzas, pero de índole social o de índole grupal, ¿no? Para no hablar todavía de sociedad. La siguiente, por favor. Conforme va avanzando la programación del ser humano, conforme va puliéndose ese software, en la medida en que el ser humano tiene la obligación de convivir con expectativas sociales, pues esas expectativas sociales a veces generan que esos procesos de angustia o de ansiedad o de instinto y pulsión o de motivación y resignación que van a ver que constantemente durante el texto tiendo a usar como estas palabras de forma
equivalente a veces, es que se tienen que generar mecanismos de defensa para que en la interacción social, pues mi proceso de búsqueda de un posicionamiento social cómodo, con el cual yo me sienta cómodo, no afecte al mismo tiempo o no genere al mismo tiempo un problema con las personas con las que estoy conviviendo. Y justo este señor, no lo menciono en el texto, pero me parece que es importante hablar de Kember, porque Kember es uno de los autores psicodinámicos que habla sobre todo recientemente de cómo se puede separar un perfil psicológico de un individuo dependiendo de los mecanismos de defensa predominantes y cómo ciertos mecanismos de defensa predominan, por ejemplo, en personas narcisistas o que tienden incluso a tener problemas de índole psicótico y cómo ciertos mecanismos de defensa predominan en personas que tienden a tener un posicionamiento más bien neurótico. Y obviamente cómo se divaga para las personas que están en un posicionamiento limítrofe, ¿no? Es decir, en la frontera entre uno y otro, y por eso el nombre de limítrofes. Pero al final de cuentas, esto es importante porque si yo, por ejemplo, tengo una obligación social donde pareciera que mi padre me obliga a tener un posicionamiento social de élite, pero yo al mismo tiempo no me siento cómodo con ello, en la medida en que mis mecanismos de defensa pueden ir conciliando mis propios deseos de posicionamiento social con las necesidades de los demás, es como yo puedo encontrar mecanismos ya de interacción psicológica que me permitan acomodarme en el punto cómodo en el que quiero estar. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, la propuesta hablaría de que en los pacientes, por ejemplo, que tienden a ser narcisistas, que algunos psicoanalistas dirían que están como en el riesgo más inmediato hacia la psicosis, hay una tendencia porque predominen ciertos mecanismos de defensa como son la escisión, la proyección y la negación. Estos mecanismos de defensa tienen que ver con no sufrir por el otro, sino tener la capacidad de que el mundo gire a mi entorno y entonces tener la facilidad por dar indicaciones sin sentirme mal por las órdenes que yo encomiendo a los demás. Y al revés, diríamos que los pacientes que tienden a la neurosis tendrían mecanismos de defensa que serían más preocupones, si me permiten la expresión, o tendrían a tener mayor preocupación por la manera en cómo se están vinculando con el entorno. Quizás en algún momento haya notado cómo algunas personas pareciera que tienden a estar bastante preocupadas por otras, al mismo tiempo que notamos que esas otras parecieran ser bastante alejadas emocionalmente, ¿no? Y sin embargo hay la posibilidad de que se estén preocupando por ellos y sin embargo hay la posibilidad de que se estén eh, asumiendo posiciones eh, subalternas con relación a esas otras personas que pareciera que tienen una seguridad por tomar las decisiones de forma a veces hasta egoísta, aunque, como vamos a ver ahorita, muchas veces también justificadas supuestamente en beneficio de los otros. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, el único detalle a veces es que mientras los pacientes narcisistas puedan tener una estructura yoica relativamente estable y puedan mantener un juicio de realidad lo suficientemente favorable, muchos pacientes no necesariamente con estos rasgos o con esta tendencia de mecanismos de defensa van a caer en un cuadro psicótico, pero sí tienen una facilidad por no sufrir tanto por, insisto, las indicaciones o tendrían la facilidad por no sufrir tanto por las circunstancias de los otros. Y a veces puede ser favorable que estas características narcisistas tengan esta tendencia a generar una realidad propia. Los pacientes psicóticos, desde la perspectiva de algunos teóricos, lo que están haciendo es generar una realidad personal, una realidad alternativa, porque no pueden transformar la realidad natural, la realidad universal, la realidad en la que nacieron. Y entonces a través del episodio psicótico
a través de estos mecanismos de defensa narcisistas, construyen la propia, ¿no? Ahora, esto no es necesariamente malo, porque si yo me imagino en el pasado una persona que tenía esa capacidad para generar una realidad propia y decirnos que las estrellas se mueven de tal a tal lugar porque hay un Dios que las estructura y las acomoda, y además las personas que no tienen esa facilidad de generar una realidad propia, sino que se mantienen bastante apegados a la realidad periférica, pues van a tener este posicionamiento sacerdotal o van a tener este posicionamiento de poder que se favoreció en las culturas pues más antiguas o más arcaicas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esta palabra egodistónico significa que estas características por sí solas, por default, no son ni buenas ni malas, por lo menos en el contexto social. El hablar de narcisismo no es necesariamente malo en determinadas circunstancias, e insisto que estas características pueden convivir bastante bien con una funcionalidad. La siguiente, por favor. Pero tampoco significa que yo les voy a decir narcisista o tú eres limítrofe o tú eres neurótico, porque a diferencia de la propuesta del DSM, para mí las personas somos un mundo de colores. Es decir, toparnos con el más narciso, pues probablemente es difícil, y toparnos con el más neurótico también lo es. Seguramente en la medida en que nosotros interactuamos, se ponen a disposición estas fuerzas, primero de pulsión y de instinto, y después la forma en cómo esas fuerzas se tramitan a través de los mecanismos de defensa. Pero sin duda, una característica muy particular de los narcisistas es que si esta conducta narcisista se suma a un estado pulsional constante asociado a una visión donde la sociedad, por ejemplo, ve como prestigioso el dinero, o ve como prestigioso el conocimiento académico, o ve como prestigioso la belleza, o ve como prestigioso la moral, es decir, yo les vendo que soy una persona íntegra, pues entonces puede haber una tendencia a que ciertos individuos eh, tengan como una especie de fortaleza para estar constantemente dirigidos hacia lo que cada persona define como el estado máximo, el estado non plus ultra de lo que es un ideal social, ¿no? La siguiente, por favor. Desde este punto de vista, si no existieran otros factores, es decir, otra vez, si empezamos desde una situación virginal, prístima e intocada por otras variables, hablaríamos de que estos factores, tanto pulsionales como instintivos, y la manera en cómo se tramitan a través de los mecanismos de defensa, favorecerían sí o sí una situación piramidal. La siguiente. Doctor José Iván, ¿lo puedo interrumpir un segundo? Sí, adelante, claro. Muchas gracias. Solo para avisarle a usted que le quedan 15 minutos todavía de exposición, y a todos los demás que si tienes alguna duda, este sería el mejor momento para escribirlo y para poder enviarlo al chat para que registremos las preguntas y las pueda responder el doctor. Muchísimas gracias y perdón por la interrupción. Gracias. No, adelante, gracias. Vamos rápido. Entonces, la circunstancia es que esto, de hecho, tampoco es tan malo. O sea, incluso la idea de un proceso psicótico donde se genera una realidad tampoco es tan mala, porque por lo menos en un estado primigenio, esto plantea una primera posibilidad de decisión. Es decir, que esta conducta, la siguiente, por favor, favorezca un estado donde la especie humana tiene esta necesidad constante de que si no me aceptan mi posicionamiento o mi deseo social, pues me agarro a mis otros humanos y me voy y me armo una granja fuera del núcleo primario, lo cual de hecho suele ser bastante habitual en los adolescentes. Si nos damos cuenta, los adolescentes parecieran tener como encendido este periodo de narcisismo y tienden a tener ese deseo por alejarse, por lo menos en una proporción importante, de la familia, ¿no? Que en el contexto actual no se pueda por cuestiones otra vez sociales, económicas, es distinto, pero
Si nos acordamos de un pasado reciente, digamos 50, 70 años atrás, la adolescencia era una época donde muchos de nuestros padres o de nuestros abuelos pues se independizaban. La siguiente, por favor. Obviamente no descarto las cuestiones como la casualidad, es decir, que haya circunstancias que por alguna razón se asocien también a un estado cómodo dentro de esa interacción social. Por ejemplo, características neoténicas, es decir, que ciertas características que se asumen como deseables o como cuidables o como con ese deseo de protección, favorezcan que ciertas personas lo vivan más cómodo con un estado de resignación social y otras personas se vean más obligadas a un estado de posicionamiento de élite, digamos, ¿no? Y es lo que les comentaba hace rato con el ejemplo del médico brujo, que en sociedades más arcaicas tenía una facilidad para generar una realidad alternativa que permitía explicar cosas que para los demás no eran accesibles, pero que al final de cuentas eso le favorecía un posicionamiento social elevado. La siguiente, por favor. Justo esto es lo que favorece que, por ejemplo, en psiquiatría, desde mi punto de vista, tengamos una dinámica distinta en relación a por qué algunos trastornos son predominantemente ambientales o explicados por cuestiones ambientales y algunos trastornos tienen un peso genético tan importante como, por ejemplo, lo es la misma esquizofrenia y lo es la misma, los trastornos como el trastorno autista, ¿bien? Que si los vemos desde cierta perspectiva son trastornos narcisistas. La siguiente, por favor. Este texto que pongo en el librito es muy interesante porque Víctor Frank justo hace esta división en relación a la teoría psicodinámica y él a que lo psicológico pareciera terminar en las conductas pulsión-instinto, que cuando los instintos y de nuestras pulsiones es cuando empezamos a tener conciencia y por tanto cierta libertad. No necesariamente comulgo, pero me llama la atención porque él y muchos teóricos que trabajan con la teoría de Víctor Frank, pues justo defienden que por eso podemos hablar de la existencia de un espíritu humano sin que necesariamente tenga un concepto religioso, porque ese espíritu se alcanza en el momento en que podemos abstraernos de esa parte psicológica más primitiva. La siguiente. La mala noticia que yo vería con relación a este posicionamiento es que a veces pensamos que nuestras conductas superyoicas están directamente relacionadas con la conciencia o el razonamiento porque son conductas sociales que en teoría se alejan de lo primitivo. Pero la siguiente, por favor. Resulta que, de acuerdo a lo que yo les estoy comentando en estos momentos, pareciera que nuestra conducta social no es tan plenamente consciente. Tiene un elemento bastante inconsciente donde pareciera que en la medida en que inconscientemente se nos dibuja un objeto social deseable, insisto, puede ser cuestiones concretas como un auto, pero pueden ser cuestiones más abstractas como ser un premio Nobel o como ser admirado por las personas porque tenemos tal o cual grado, nosotros tenemos actitudes sociales que no necesariamente son puramente conscientes. Y en este sentido, este hombre, Carl Jung, habla de una sombra que de nuestro comportamiento superyoico que muchas veces puede estar asociado a una conducta que si tenemos la capacidad de razonarlo y analizarlo no es necesariamente positiva ni ética. La siguiente, por favor. Y por eso, por lo menos para mí, no es lo mismo un sociópata que un psicópata, porque un psicópata estaría actuando a partir de esa sombra, como por ejemplo una persona que se inmola con base a un deseo idealizado social, donde esa conducta pareciera estar motivada por el deseo de pertenencia social, por el deseo de ser
un hito, un ejemplo dentro de esa sociedad. Y la conducta sociopática no está motivada por esa necesidad de vinculación o de admiración social, sino que la conducta sociopática sería una cuestión donde el placer está más bien relacionado con deseos primigenios no sociales, ¿no? La siguiente, por favor. Nada más, a grosso modo, este cuadro es justo lo que permite diferenciar cuando un diagnóstico forma parte de psiquiatría y cuando un diagnóstico forma parte del área jurídica. Los sociópatas, justo como lo dice el manual diagnóstico de la Asociación Americana, el DCM, no son sujetos de tratamiento. Los sociópatas se estudian, pero un sociópata no puede ser protegido eh, por un psiquiatra. Tiene que recibir las consecuencias punitivas de sus actos, pero en relación a las conductas que tienen que ver con psicosis, neurosis, estamos hablando de fenómenos que están vinculados a necesidades sociales, a necesidades de funcionamiento social. La siguiente, en la siguiente parte, para poder terminar, la siguiente, por favor, en tiempo. En esta parte abordo la cuestión que tiene que ver con el hipotálamo. La siguiente, por favor. Y básicamente, por lo menos a nivel neurológico, yo creo que la parte genética la vamos a dejar para otro momento, pero para terminar esta parte, el hipotálamo es esencial en esta explicación o en este razonamiento, la siguiente, porque pensamos, yo, yo me imagino que cuando ustedes leen literatura científica en relación a ansiedad, angustia, la mayoría de esta literatura se va a relacionar con, a nivel orgánico, con la amígdala. Pero a mí una de las cosas que me interesa dejar claro en relación a la amígdala es que la amígdala es como si fuera el foco rojo que se prende, pero no es lo que dirige la respuesta asociada con ansiedad o angustia. Porque de hecho, la amígdala tiene vías que conectan directamente con el hipotálamo. Y el hipotálamo es importante porque el hipotálamo es el que contiene nuestras conductas relacionadas con estos deseos pulsionales, es decir, de alimentación o de procreación. Por eso les comentaba que a diferencia de la conducta que tiene que ver con el alejarnos, con huir del miedo, el hipotálamo tiene ciclos circadianos, ultradianos o infradianos, es decir, ciclos donde cada cierto tiempo parece que se nos despierta un deseo porque nos conviene a nuestra supervivencia, es decir, nos conviene comer cada cierto tiempo, nos conviene beber agua cada cierto tiempo, nos conviene reproducirnos cada cierto tiempo. Y en la medida en que no estuviesen programadas estas características en el hipotálamo, incluso sin el estímulo de la amígdala, pues simplemente no sobreviviríamos. Claro, la amígdala puede ser un potenciador de esos deseos, pero no necesariamente es el origen de esas conductas ansiosas, pulsionales o motivacionales. Bien. Y vamos a adelantarnos a la siguiente. Otra, por favor, otra, por favor, otra, por favor, otra, por favor, otra, otra. Bueno, es a la anterior, la del gatito. Estos experimentos que ya son prácticamente imposibles con los gatos, la anterior, por favor, esa mera, justo son estudios donde dependiendo del área de estimulación del hipotálamo, tenemos estas dos respuestas diferenciales, es decir, una respuesta de miedo o angustia o de alejamiento, o ante cierto estímulo, una respuesta más bien proactiva de ataque por parte del animal. Y lo mismo se ha hecho, por ejemplo, con toros, que no son animales predatorios, son más bien animales herbívoros. Nada más que aquí la diferencia es que ahí la conducta del toro tiende a ser más primitiva en relación a agresión, es decir, el toro se pone agresivo, se pone a atacar, o una conducta más bien como de alejamiento. Y la siguiente, bueno, no nos va a dar tiempo, yo creo que vale la pena que me detenga aquí, pero en relación a la parte de los genes, hay ciertas tendencias que llamamos epigenéticas, que son la manera en cómo el ambiente influye en la expresión de los genes. Los genes no van a cambiar, pero su expresión puede variar
dependiendo del estímulo ambiental. Hay evidencia que sugiere cambios a nivel de estímulos, por ejemplo, en relación al alimento o a la radiación, pero en esta parte yo hago algunos ejemplos donde cambios sociales pueden favorecer mecanismos epigenéticos para que una persona no necesariamente, digamos, esté condenada a, una, a un posicionamiento social. Y en la medida en que ciertos individuos se van desplazando en esa pirámide, hay una perfecta capacidad para que las personas que están, digamos, en otros escalones o en otros posicionamientos tengan la capacidad para acomodarse a ese nuevo posicionamiento social, aunque aparentemente en un principio se hayan mostrado con una tendencia más bien, eh, por ejemplo, reservada o retraída, o de resignación, ¿no? Pero igual, yo creo que como no nos daría tiempo, pues lo vamos dejando para otra clase y lo sumamos a la parte justo que tiene que ver con la parte social. Pero eso también es importante, ojo, hasta aquí realmente no he abordado otras variables. Esto es como si estuviéramos en una situación prístina donde no tenemos otras posibilidades de acomodo social, ¿no? Y pues yo creo que aquí le paro porque si no, me sigo. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Este sería el momento, por favor, donde vuelves a escribir tu nombre completo, empezando por apellido paterno, en el chat para poder estar al pendiente de la asistencia y la eventual constancia. En lo que se prepara el maestro Edgar Íñiguez, que es parte del equipo coordinador, para poder dar voz a las preguntas que ustedes escribieron. Entonces, por favor, Edgar, si pudieras decir la pregunta para que nos pueda constar el doctor José Iván. Y en caso de que tú hayas hecho la pregunta y el doctor responda o te pregunte algo, no sé, o falta agregar algo, por favor, ten la total confianza de poner tu micrófono y complementar, si es necesario, ¿de acuerdo? Si no, solamente que responda y recuerda que dentro de 25 minutos habrá un tiempo para intervenciones directas. Bueno, lo dejo el micrófono en voz de Edgar. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, primeramente, quiero agradecer todas sus dudas. Fueron varias, entonces, como se comentó al inicio de esta sesión, no sé si vamos a tener tiempo para todas. Elegí las que me parecían que generaban más debate, pero bueno, una disculpa anticipada si tu pregunta, que siempre es muy valiosa, no la puedo decir. Y bueno, la primera es, la conducta de la sexualidad, por el mero placer, sin tener en cuenta la reproducción, ¿se comporta en el ser humano también como la conducta de la alimentación? Pues me parecería que de acuerdo a esta propuesta, sí, ¿no? Es decir, puede haber conductas relacionadas con el consumo de la alimentación, eh, sin que esto necesariamente tenga que ver con una necesidad de supervivencia, sino simplemente como una cuestión de placer. Pero creo que también debemos de entender que el placer, en la medida en que estas situaciones ocurren, ya sea la alimentación o la sexualidad, el hecho de que exista placer después de que se ejecutan estas expresiones o estas conductas, tiene que ver con una manera en cómo la naturaleza se garantiza que lo vamos a volver a intentar. Estas expresiones muy primitivas las menciono porque es, digamos, el núcleo al que yo pude llegar. Es decir, si vamos buscando y buscando cuestiones que tienen que ver con la supervivencia de una especie, ya no ni siquiera del individuo, ¿qué elementos terminan siendo quizás no suficientes, pero sí indispensables? Es decir, si cualquiera de estos no existiera, pues simplemente no podría haber una especie que se esté reproduciendo y que esté existiendo. Estoy de acuerdo que puede haber elementos evolutivos que favorezcan la existencia de una especie, pero para que esa existencia exista, por default además tendrían que existir estos elementos básicos de programación. Entonces creo que si estoy entendiendo tu pregunta, desde luego que debe de existir placer para que estas conductas se puedan volver eh, a repetir y que la naturaleza nos dé esa garantía de aumentar nuestras probabilidades de supervivencia porque estamos en la insistencia de volverlo a intentar.
con esta situación de que estas dos necesidades primigenias se pervierten, es como podemos entender la adicción, por ejemplo, a otros fenómenos, incluyendo al juego. Es decir, dirijo mi necesidad pulsional hacia una conducta de juego, hacia un deseo relacionado con el juego o con la victoria en el juego, y a partir de ahí es que recibo una pequeña retribución a nivel del cerebro y eso fomenta entonces que yo vaya y lo intente una y otra vez. No sé si contestó tu pregunta. Espero que sí. Muy bien. Bueno, pues como comentó Mauricio, pues siéntanse libres, este es el momento de, de abrir su micrófono a la persona que hizo esta pregunta. Si no pasaría a la judicial, resulta para la salud mental consumir fármacos como tratamiento de un diagnóstico mal realizado de ansiedad. Perdón, creo que se me perdió la parte inicial. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Claro que sí. Si la ansiedad Gracias. y angustia son distintas, ¿qué tan perjudicial resulta para la salud mental consumir fármacos como tratamiento de un diagnóstico mal realizado de ansiedad? Claro. Bueno, ojo, aquí estamos hablando de conceptos que parten desde un análisis psíquico, de un análisis de un concepto de psique. Esto no necesariamente convive exactamente ni de manera exacta, perdón por la redundancia, con las vías que pueden estar involucradas. Yo les comentaba que la amígdala la podemos entender como una especie de vía troncal que a su vez va a estar vinculada primero con las respuestas del hipotálamo, pero también con las respuestas del resto del sistema límbico que pueden tener que ver con la respuesta de huida. Entonces, de hecho, una cosa interesante es que muchos de las problemáticas que están relacionadas tanto con depresión como angustia como con ansiedad se tratan o se pueden tratar con un mismo medicamento. No es raro que usemos medicamentos que aparentemente se utilizan para un determinado trastorno, como pueden ser los neurolépticos, que habitualmente se asocian al tratamiento de psicosis o de trastorno bipolar, en algunos casos muy graves de ansiedad o angustia. Aquí ya no nos dio la oportunidad, ya no hubo la oportunidad de avanzar más, pero hay circunstancias que podemos ver que ocurren en la naturaleza y que me parece que también ocurren con respecto al aparato psíquico y que por eso es importantísimo hacer una historia clínica. Si nosotros nos damos cuenta, esta convergencia evolutiva que a veces ocurre, por ejemplo, entre delfines, entre tiburones o entre otras criaturas que los hace parecer muy similares, no necesariamente coincide con que sean la misma especie, pero a lo mejor una persona que no está muy avesada en las diferencias puede decir, pues es que se parecen. Me parece que esto es importante porque desde cierta perspectiva teórica, algunas personas que pueden tener un temperamento dominante, un temperamento agresivo, un temperamento que tiende a ser narcisista, tienen que vivir con un contexto donde en la medida en que el mundo les dice, es que eres agresivo, empiezan a construir toda una dinámica donde parecieran ser mucho más dóciles de lo que el temperamento original era, ¿no? Y aquí tenemos como estas señoras que por todo nos dicen mi amor, corazón, amiguito, y que a lo mejor cuando las vas conociendo mejor, te das cuenta que en otro ámbito pueden ser bastante más agresivas de lo que eh, fenotípicamente nos demuestran, ¿no? Entonces, de hecho sí es viable, pero creo que tiene que ver mucho con conocer bien al paciente y es posible, o sea, no está completa, no es un problema a veces jalar de un perfil farmacológico para tratar algo que psicológicamente se está viendo con cierta forma, ¿no? Muy bien. La Agradezco mucho tu siguiente respuesta. pregunta es... Gracias. Eh, muy bien. La siguiente pregunta es, doctor Iván, ¿podríamos aducir que al sujeto, en tanto sujeto angustiado por la imposibilidad de cumplir su deseo de objeto,
lo que le Ujú. permite regularse al interior del orden social es la represión de sus pulsiones? ¿Esta regulación sería entonces la causa de las psicopatologías? Pues coincidiríamos con eso, ¿no? Pero lo que pasa es que de acuerdo a este planteamiento, la patología puede ser también definida por la vinculación social. Yo asumiría que la represión, si funciona, que lo dudo, yo creo que a largo plazo puede ser un problema, puede ser positiva. Cuando hablamos de, por ejemplo, de mecanismos de defensa, yo cuando charlo con mis pacientes pongo el ejemplo de la negación. La negación no es simplemente un no, la negación puede ocurrir en un contexto donde por alguna razón yo niego una realidad, ¿no? El llegar cansado a casa después de un día de trabajo intenso y que a lo mejor quien vive con nosotros, la pareja, la esposa, los amigos nos digan cómo te fue a pesar de que tu cara es de fastidio y que tú digas bien, me parece que es un claro proceso, un claro ejemplo del mecanismo de defensa de la negación, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no, pero estoy negando una realidad, es decir, estoy negando que estoy fastidiado y no lo hago conscientemente, pero es un mecanismo de defensa que en un contexto limitado puede ser eficaz socialmente hablando, es decir, si de todos modos el problema del trabajo ya no se va a repetir, si de todos modos al siguiente día las cosas van a estar resueltas, probablemente yo no tenga esa necesidad de seguir negando. Pero si la circunstancia se repite una y otra vez, pues evidentemente el proceso de negación va a ser ineficiente socialmente. Por eso también hablamos de mecanismos de defensa socialmente más eficaces, como la sublimación, como la racionalización, que no se debe de entender como razonamiento, por lo menos creo desde un ámbito social. A como lo vemos muchas veces los psiquiatras con estos conceptos de funcionalidad y disfuncionalidad, en la medida en que el mecanismo de defensa, aunque sea la represión, funcione, me parece que no vas a tener una expresión clínica, por lo menos no que llegue al psiquiatra. Lo puedes analizar en terapia y quizás vale la pena que el paciente lo vaya desfogando, pero probablemente no disfuncione durante mucho tiempo mientras el ambiente lo permita. Y bueno, esa es un poco quizás ya la parte que tiene que ver con el análisis social, ¿no? Cómo este contexto social puede funcionar para que algunas personas no caigan en algún cuadro clínico determinado. Otro ejemplo sería la depresión o un episodio depresivo mayor. Es un diagnóstico que nos puede dar a todos, pero a lo mejor puede haber circunstancias que favorezcan que, aunque haya personas que puedan tener cuadros depresivos frecuentes, pues viven en una especie de burbuja donde no hay afortunadamente la posibilidad de que entren a un cuadro de esas características. Y habrá personas que tengan una fortaleza muy grande, pero por alguna razón les tocó un destino terrible y pues es casi imposible que no haya la posibilidad de rebasar esa línea a través de la cual caen en un cuadro depresivo. No sé si contesto tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Muy bien. La siguiente pregunta sería, entonces, podríamos decir que podríamos decir que cuando estamos solos, luchamos para vivir y cuando estamos en colectivo, vivimos para transformar. En ese sentido, ¿somos egoístas por naturaleza? Pues hay niveles, ¿no? Hay niveles de egoísmo, perdón. Yo por eso lo comentaba. Yo creo que hay un promedio, o sea, cuando se hacen estudios estadísticos siempre va a haber una población que entra dentro de un promedio y siempre va a haber personas que salen de ese promedio. Creo que la mayoría nos movemos de forma natural entre nuestras necesidades personales y las necesidades sociales del otro, pero justo como creo que defienden los lacanianos y nos dan una cachetada de la realidad, pues muchas veces esa actitud este, que nosotros pensamos altruista, el altruismo es otro mecanismo de defensa, en realidad también tiene un dejo de egoísmo, donde lo que estamos haciendo es favorecer nuestro posicionamiento social con relación a los otros. En la tercera parte, en la tercera parte del libro, yo propongo como cuatro
cuatro grandes ideales de las personas, y un ideal moral, un ideal económico, un ideal intelectual y un ideal físico, y creo ahí coincido a veces con algunos autores, porque para mí, ahí estamos, para mí, por ejemplo, la moral también se vende. O sea, las personas que nos dicen que no es, yo tiendo a ser socialista, pero a veces me parece que los socialistas defienden mucho, me parece que están en un mercado social, donde lo que nos están vendiendo es su capacidad moral, ¿no? De ser ahorrativos y este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces nosotros actuamos con base a eso, es decir, ponemos en un pedestal a quien sí se aguanta con poco dinero, a quien puede vivir felizmente con un bochito y ese tipo de cosas, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que sea bueno ni malo, pero pues en relación a la pregunta, pues son dos realidades que forman parte de todos nosotros. Mi apuesta es que hay algunos a los que se les va más hacia la pulsión y hay otros que se les va más hacia tolerar un estado donde dicen, yo no necesito ser jefe mientras me pagues y pueda disfrutar de mi vida, pues yo puedo disfrutar la vida felizmente, ¿no? No necesito ser líder para ser feliz. Muy bien. La siguiente pregunta, Mau, no sé si alcancemos a hacer esta y otra, o ok, perfecto. Sí, justo. Me gustaría nada más decirte, esta sería la última y ahorita te doy más información. Gracias. Ok, muy bien. Una pregunta concreta que sería, ¿cuál es la distinción entre instinto y pulsión? Uh-huh. Bien, pues insisto, ojo aquí porque si le preguntan a un cognitivo conductual, la conducta hacia la búsqueda de alimento y la conducta hacia la búsqueda de una pareja la van a definir como instinto, o sea, como conductas instintivas. Esta diferencia entre pulsión e instinto, por eso les ponía la traducción del alemán de la palabra que usó Freud. Esta diferencia es prácticamente de la teoría psicodinámica, ¿no? Yo no creo que un cognitivo conductual lo acepte, porque ellos lo ponen, estas situaciones o estas conductas las ponen en un solo cajón, que es el cajón de los instintos. A mí me parece, yo no soy psicoanalista, siempre lo digo, eh, pero a mí me pareció fundamental tomar esta noción, porque además, por lo menos para mí, hace sentido con relación a las conductas que derivan del hipotálamo, que tiene como estos ciclos que por más que queramos negarlos, o por más que queramos quitárnoslos, ahí están y funcionan como esa especie de cosquilla que nos da cada cierto tiempo y que no nos permite estar tranquilos. Y también eso, por cierto, permite explicar por qué muchas personas, aparentemente en un estado de pasividad, no dejan de sentir inquietud, 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 o ese relojito que está ahí prendido y que está diciendo, haz algo, haz algo. Con base a la teoría de la perversión, pues muchas personas no tienen la capacidad, por ejemplo, de canalizarlo y es un foco que va creciendo, creciendo y creciendo. Pero sí, queda claro que esta diferencia se hace con base a una teoría que en este caso sería la teoría psicodinámica, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, doctor. Muy bien. En este momento lo que sucedería, primero es decir que las preguntas que quedan pendientes se las pasaremos al doctor José Iván para que las pueda responder con tiempo y las podamos compartir en el Facebook, ¿no? Si es necesario como para poder darle respuesta y que no queden en el aire. Después, hemos estado viendo aquí a las personas que están registradas y que están ahorita con su videocámara prendida y demás, y vemos que, pues bueno, hay personas muy reconocidas de diversos ámbitos, lo cual me da mucha alegría, y como decía, hay mucha diversidad de conocimientos y experiencias. Entonces, por eso creamos este otro espacio donde buscamos que pueda haber intervenciones que enriquezcan el tema y que puedan aportar al mismo. Entonces, bueno, les presento a Mario Humberto Martínez, que también es parte del equipo coordinador. En este momento, si tú quieres realizar una intervención, sería que pongas en la función del Zoom levantar la mano. Él va a estar viendo lo de las manitas y va a estar otorgando la voz para que puedas hacer tu intervención y ya se puede hacer un diálogo entre
el doctor José Iván y la persona que esté hablando. Humberto va a estar coordinando los tiempos, tenemos cerca de 25 minutos para esto y luego hacemos el cierre, ¿sale? Bueno, los dejo en voz de Humberto, gracias. Buenas tardes, saludos a todas. Si alguien no sabe cómo utilizar el tema de levantar la mano, está en la parte de abajo en el chat. Hay una función que dice levantar la mano. Tomaremos quizá las primeras 3 o 4 personas para darles 5 minutos de apertura al diálogo. Y me gustaría empezar con la doctora Dolores, que también por ahí tenía alguna intervención que hacer. Y de ahí, mientras yo vea las manitas, les estaré dando palabra para poder dialogar con el doctor Iván. Susi, si quieres, puedes comenzar, por favor. Sí, claro, gracias. Ya abrí micrófono. Si escuchan un poquito de ruido externo, es porque tengo unos vecinos que les gusta estar haciendo la se me va un fiesta poquito en viernes. el sonido. ¿Se te fue el sonido, Dito? ¿Ya estás? Ok. De repente se traba. Entonces, les decía que, bueno, si escuchan ruido externo, traten de poner solo atención en lo que digo. Fíjate, Dito, que a mí un poco para empezar a abrir el debate, me llamaron la atención dos cosas a nivel de lo filosófico y que son cuestiones que yo pregunto a partir de tu texto y bueno, a ver qué piensas tú, ¿no? La primera es un poco indirecta y la segunda es completamente directa y personal porque la respuesta, pues más bien quiero que sea una opinión, ¿no? Lo primero que me gustaría preguntar es esta cuestión de, digamos, tú nos hablaste de una inmortalidad o te refieres a una inmortalidad, de la cuestión, no desde un sentido como filosófico, sino más bien aparcada o en relación con las cuestiones biológicas, físicas, químicas, ¿no? Mencionaste el tema, entonces por ahí me gustaría entender bien esta noción que tú usas sobre la inmortalidad en el sentido de que o sea, se busca la reproducción o el acto sexual para continuar con la especie, ¿no? En ese sentido, o sea, ahí quisiera yo saber si no hay como algo que esté más allá de solamente la parte de sostener a la especie. Y luego, por otro lado, mencionaste también lo de Víctor Frankl en relación con interpretar desde la teoría de Frankl que tenemos una conciencia y que, digamos, esta conciencia nos hace saber que al final no solamente somos una cuestión física, ¿sí? Un organismo físico, sino que tenemos algo que se llama un espíritu. En ese sentido también hay que destacar que algunos de los bueno, al menos dos de los teóricos que mencionaste son, digamos, son judíos, tienen esta cultura judía y me gustaría destacar que tal vez por ahí se puede entender que desde la cultura judía la interpretación de lo que es el alma es una cuestión como muy completa, o sea, muy distinta. Entonces, por eso estas dos preguntas. Y bueno, gracias. Bien, pues mira, la verdad es que ahorita que comentas lo de la inmortalidad, no sé, más me contractaron las palabras, pero no es como una inmortalidad donde la esperanza sea vivir eternamente. Más bien estamos hablando de como de una continuidad de especie. No necesariamente yo hablaría de una continuidad eterna, en el sentido en que la evolución, o por lo menos hasta ahora, la evidencia de la evolución nos muestra que este imaginario de que vamos sobreviviendo la misma especie constantemente a lo largo del tiempo, pues es eso, es una idea, es un imaginario que en la realidad no ocurre. Eh, Justo, ya no me alcanzó, pero hago un pequeño debate con relación a cómo se va dividiendo nuestra información genética conforme pasan generaciones y generaciones. Y cuando uno se da cuenta, pues ya cuando vas por el tataranieto, pues prácticamente el tataranieto es
el de la vuelta de la esquina, o sea, la proporción de genes que representa ese tataranieto para ti como tatarabuelo es bastante mínima. Y eso implica que realmente el proceso evolutivo no significa que vamos a ver a las mismas personas una y otra vez, incluso aunque esos genes se vayan pasando, sobre todo cuando hablamos de especies gregarias, va a haber cambios, aunque no lo quieramos, ¿no? Incluso últimamente había algunos resultados publicados del primer Homo sapiens detectado en Inglaterra, cuyas características físicas parecerían no coincidir en nada con lo que es la población actual de Inglaterra, ¿no? Y eso además tiene que ver también con desplazamientos poblacionales, ¿no? Invasión vikinga, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí la cuestión de inmortalidad podría aplicar para la vida por sí misma, ¿no? Como este desafío que hace la vida a la entropía universal. Es decir, que la vida por sí sola parece cuadrar y constantemente cerrar las cosas en un orden imposible, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista del resto del universo, y me parece que lo que está en juego es la inmortalidad de la vida en sí misma, pero no necesariamente de una especie y mucho menos de un individuo. Y eso también es bien interesante porque pues el hombre está en ese juego, aunque no lo quieramos, ¿no? No sé si contesto esa parte. Sí, Vito, me gustó Este, la respuesta mucho, ¿eh? La verdad no la hubiera gracias. imaginado. Gracias, sí. Muchas gracias a Susi por su... No sé si vas a agregar algo más, Iván. Bueno, era lo del alma, Lo del pero si no, espíritu, igual a ver si coincide. Lo del espíritu, directo, así. pues ¿Tú yo crees en justo el espíritu? insistiría directo. Pues ya con esto yo creo que en el espíritu más bien similar al software, ¿no? O sea, lamentablemente nos morimos y se va ese software con la computadora, pero sí me parece que en la medida en que ese software es lo suficientemente complejo, pues alcanzamos competencias éticas bien avanzadas, ¿no? Esa es como idea actual de... Bueno, pero sí o no. Entonces, ¿sí hay espíritu o no hay espíritu, Vito? Es pregunta filosófica. Para el Es un espíritu, psiquiatra. bueno, es que no es un espíritu que sobreviva al cuerpo, para mí, no va más allá, Sí, se es va con como... el cuerpo. Ok. Ok. Gracias. Gracias, Susi. Le vamos a dar la palabra a Joseph para que pueda interactuar con Dito. Y ahorita en algún momento más Naye tendrá que combatir porque nosotros nos dirigimos al doctor Iván como Dito, pero bueno. Adelante, Joseph, por favor. Pues muchísimas gracias, doctor Iván. Sí, bueno, creo usted mismo lo ha dicho, ¿no? Que claro, vamos faltos de tiempo y me ha faltado, he visto como una mirada hacia el ser humano tal vez excesivamente biologicista, ¿no? Pero creo que usted mismo lo ha dicho también, que bueno, que nos faltaba seguramente un tiempo para hablar de la parte más social. Pero yendo a algo más concreto, no sé si esto puede generar alguna polémica o bien alguna respuesta definitiva, ¿no? Yo creo que los seres humanos ya no tenemos, hemos pasado ya a otro momento evolutivo. Es decir, ya no comemos para alimentarnos, ya no hacemos el amor para reproducirnos, lo hacemos por placer. Desde el psicoanálisis, que yo no sé de psicoanálisis, pues se habla de pulsiones y entiendo más o menos, creo, lo que se quiere decir. Pero creo que estamos en una nueva cultura, tal vez al inicio de una nueva etapa evolutiva, suponiendo que la evolución humana sea darwinista y sea lineal, ¿no? Y hasta tal punto que muy probablemente en algún momento las necesidades básicas, y creo que va a ser muy pronto, las vamos a tener resueltas tecnológicamente. Es decir, cuando una persona, porque aquí también entraría otra parte, personas, por ejemplo, que no sientan una orientación sexual hasta hacia personas de su otro sexo, no se van a reproducir nunca. Sin embargo, sí que pueden tener hijos. Biológicamente no se van a reproducir, pero pueden tener hijos legalmente adoptándolos
o tecnológicamente pues por fecundación in vitro, por inseminación. si son inseminación artificial, si son mujeres, si son hombres lo tienen más complicado, pero bueno, legalmente sí que pueden adoptar, al menos aquí en España. Creo que las parejas legalmente constituidas, creo que en México también tienen una ley de matrimonio igualitario, no sé si de adopción. En fin, me ha faltado un poco esto. No sé, seguramente es que no ha habido tiempo, ¿no? Pero, y no es una crítica, por favor, doctor, no me lo tome como una crítica, sino como un elemento más de reflexión, de quizá una mirada alternativa o diferente. Alternativa no me gusta la palabra. Diferente, tal vez, ¿no? Claro. Sí, gracias por Sí, su atención y por la oportunidad. gracias. No, es muy importante el comentario. De hecho, sí, igual y quizás nos faltó tiempo. Yo tengo la oportunidad justo de escribir para una revista de salud mental que compartimos aquí con los que están trabajando, muchos de aquí del diplomado. Y ahí hace algunos meses publiqué algo en relación a si la cultura puede afectar la expresión del sexo biológico. Y eso lo comento porque mi apuesta es que el ser humano ha crecido tanto como especie que ha generado ambientes completamente distintos a un ambiente natural. Es decir, los juegos de la evolución ya no van a ocurrir en el mismo contexto en el que ocurrían o ocurren para los animales que conviven en un contexto natural, ¿no? O lo que entendemos como natural. Como usted mismo menciona, este nuevo ambiente que se genera puede generar cambios y modificaciones, por lo menos para mí, de tipo físico. En este artículo yo no apuesto a que los hombres alguna vez se van a fecundar y se van a embarazar, de la misma manera en que ocurre con las mujeres, pero sí apuesto a que si hay suficiente libertad donde estemos abiertos a que un hombre heterosexual con gusto, con orientación heterosexual puede ser atractivo siendo afeminado o teniendo ciertas conductas más bien similares a las femeninas y que por eso no sea un problema, pues eso puede estar empujando las características físicas de hombres y mujeres hacia un punto distinto. Y por eso ponía el ejemplo de las llenas, porque en las llenas vemos un claro ejemplo donde el género femenino, si bien sigue siendo el que se embaraza, es el que tiene el poder y tiene la estructura física más grande para el control, ¿no? De hecho, quizás eso es como una esperanza a futuro en relación a si podemos ser una sociedad horizontal, menos vertical, si este proceso donde socialmente estamos generando un ambiente que favorece que obligatoriamente nos movamos hacia una conducta más equitativa, puede ser una apuesta interesante que progresivamente nos vaya homogenizando como individuos. Ojo, también nos está condenando a ciertas necesidades. Aquí en México, por ejemplo, tenemos una prevalencia de cesáreas muy grande. Aquí en México, por alguna razón, las mujeres prefieren que sus hijos nazcan por cesárea. Y yo una cosa que siempre me he preguntado, pues de aquí a 100 años, ojalá que estemos capacitando suficientes ginecólogos, porque probablemente eso esté forzando a que en 100 años los mexicanos no podamos nacer sin el apoyo quirúrgico de algún ginecólogo, ¿no? Entonces, sí, creo que el ambiente social es un ambiente por sí solo, que por sí solo también puede empujar cambios, ¿no? Para bien o para mal. No sé si más o menos iba por allí el comentario. Ok, muchas gracias. No sé si podríamos darle unos minutos más a Joseph, porque hasta ahora ha sido el único que ha levantado la mano, pero también estamos revisando que quizá por cuestiones de la actualización no todas ni todos tengamos la posibilidad de esta función en Zoom. Entonces, si alguien quiere participar, ahorita Mauricio y su servidor estamos atentos a las pantallas. Levanta tu mano literal si quieres participar, te daremos la palabra. Y si no, tal vez podamos ampliar un poco este diálogo que me parece sumamente interesante entre Iván y Joseph. Entonces, Gustavo por acá. Vamos, solo Gus parece, ¿verdad? Adelante, Gus. Hola, buenas tardes. Doc, yo tenía una duda. Bueno, ahorita lo que he estado observando por la situación del coronavirus,
en un área específica de Acapulco, lo que es Mercado Benito Juárez, la parte más central de Acapulco. Este fenómeno constante que es negar el hecho de que existe una crisis en salud y más que nada esta parte de negar que existe por sí solo el coronavirus, el decir el coronavirus no existe o lo que le sigue la siguiente opinión que es si nos vamos a morir, que sea lo que Dios diga, etcétera. Yo me pregunto que ante esta situación, podríamos hablar, ahora sí que de manera muy abrupta, una negación constante de la situación actual de México. Bien. La verdad es que ahí la respuesta se me hace mucho más social. La verdad es que ahí no sacaría tanto el asunto biológico. Me parece que es social en la medida en que tenemos dos elementos. Uno, realidades distintas. Por ejemplo, tenemos este comentario del gobernador del estado donde vivo actualmente, que decía que el coronavirus solamente le daba a los ricos y que no a los pobres, lo cual me parece que no es que no le doy verdad, pero sí es cierto que la realidad de los pobres en ese momento, cuando él hizo ese comentario, era esa, porque los enfermos en México eran los que habían estado en Aspen, o no me acuerdo en qué resort para esquiar, y realmente era un problema que afectaba a quienes tenían esa posibilidad de viajar y que habían importado el virus, ¿no? Mientras el porcentaje de afectados sea tan pequeño, por lo menos proporcionalmente hablando, me parece que eso genera socialmente dos realidades alternativas. Y es lo que vemos habitualmente en cuestiones de índole social, como la persona con dinero, la persona que tiene ingresos, no puede concebir la realidad de la persona que vive en los estratos sociales inferiores y demanda cosas que cuando uno lo analiza son irreales, ¿no? Entonces creo que ese es el primer elemento, ¿no? La situación de que son, pues en la realidad, dos visiones diferentes y que por eso algunas personas no lo conciben. Y el otro problema, pues, es el que tenemos en México de esta idea de que nuestros gobernantes son corruptos, ¿no? O sea, no, si le sumas estas diferencias de realidades más la noción de que el gobierno nos explota o nos maltrata, pues creo que es un cóctel perfecto para que esté pasando las circunstancias. Y luego además, pues tenemos un gran porcentaje de economía informal donde hay que admitir que es cierto, ¿no? Hay personas que cuando ponen en la balanza si se enferman o salen a trabajar, pues por lo menos vives unas 2 semanas más y trabajas y comes, y quizás en esa lógica pues se deba de entender, ¿no? Me parece que ahí hay que tener cierta precaución en cuanto a los calificativos que a veces se utilizan, porque pues tampoco creo que abonen o ayuden. Este, y creo que algo que nos toca a los médicos, que yo insisto mucho, es que pues aquí en México pues llama la atención que parece que nos odian más de lo que nos quieren, ¿no? Yo creo que eso obliga a un análisis mucho más profundo de cómo es que ocurre eso y pues lo hemos platicado, ¿no? En otras clases, que es algo que particularmente nos pasa a los psiquiatras, ¿no? Las personas viven con más desconfianza el acudir a una consulta de un psiquiatra que con otra especialidad. Ah, siendo honestos, siendo humildes, creo que nuestra obligación como psiquiatras pues, es analizar por qué pasa eso, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, parte de lo que yo estaba buscando era saber si tal cual existiría un comportamiento de grupo que niegue por completo el hecho de que existe la enfermedad, como Bueno, tratar de claro, evadir esa realidad. claro, si hay líderes, obviamente, si tú en un grupo social tienes este elemento de liderazgo y ese elemento de liderazgo no comulga con la idea de que exista un virus, pues te llevas a todos en ese grupo, ¿no? Y precisamente ahí sí es parte de lo que trata de explicar este pequeño libro, ¿no? Gracias. Sí, Gracias, de nada. Gus. Gracias, Iván. Por cuestiones de tiempo, tendríamos otras 3 por ahí, pero seguiríamos como fueron apareciendo. Denny Peris, si tú tienes alguna duda, puedes
compartirla con el doctor y contigo terminaríamos. Si no fuese ese el caso, podríamos cederle el turno a Hugo. Denny. No por ahora. Ok, Hugo, entonces podrías participar y contigo cerraríamos la ronda de participaciones. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Hugo, adelante. Antes que nada, una disculpa por el efecto de la luz, no me puedo ver, pero bueno, no se pierdan de mucho. Agradezco mucho que me hayan sido la palabra y bueno, creo que hay una urgencia, creo que debería ser en todo el ámbito científico, ¿no? Ahorita lo que yo conozco es que hay una urgencia de que en el ámbito médico se retomen ciertos aspectos filosóficos. Por lo que leí de la formación del doctor y el texto, creo que hay una consideración de todos estos aspectos, aunque me parece un poco ligera. ¿Por qué digo? Bueno, me inquietó un poco esta situación de las jerarquizaciones que se hacen y que sobre todo, como decía el doctor, las encontró en los mamíferos, que fue difícil que pudiera documentar algo en el que, en lo que hubiera una relación horizontal entre mamíferos. Ahora bien, ¿por qué hablaba yo de las cuestiones filosóficas? Aristóteles decía, por ejemplo, que el hombre es un animal político, pero creo yo que justamente la política intenta incluso trascender esa situación meramente gregaria, es decir, Maquiavelo separó ética y política, no en el sentido de que los gobernantes no tuvieran que ser éticos, más bien en el sentido de que se requería de una funcionalidad o de tomar ciertas decisiones. A lo que voy es que, por ejemplo, creo yo que, no sé, es igual una crítica, a lo mejor un poco en el sentido en la que iba Joseph, ¿no? Creo que desde el proceso de hominización se da un salto cualitativo en el cual lo que somos nosotros se tuvo que dar cuenta de que era el animal más desválido, ¿no? Y de que necesitaba justamente de la situación grupal. Y creo que esa situación grupal en beneficio de todos, no sé si nos vamos un poco a la cuestión histórica y revisamos modos de producción, y nos vamos que el primer modo de producción y que ha sido gran parte o que ha predominado en gran parte de la historia del ser humano, que es el comunismo primitivo, pues justamente era en beneficio de todos, ¿no? Claro, ahora también viene lo que decía Joseph hace un rato, ¿no? Seguramente, algo que decía Rousseau, cuando el ser humano se da cuenta de que es distinto, no solamente a las otras especies, sino en la misma especie somos distintos, ahí es donde surgen las desigualdades, ¿no? Yo digo esto porque hay algo que dice el doctor, que él no toma postura política. Sin embargo, creo que tratándose de humanos, se tiene que tomar una postura política, es decir, es inevitable conceptualmente hablando, ¿no? Esto quiere decir que podría encaminarse a que justamente tendría que hacerse pues una sociedad un poco más amable entre los seres humanos, a partir justamente del trabajo o de las investigaciones que hace el doctor, aunque sí me parece que habría que retomar un poco más esos aspectos filosóficos e incluso históricos. Muchas gracias. Perfecto, sí. Bueno, en relación al comentario, sí me gustaría decir que el libro, la verdad, yo lo publiqué con una pequeña apuración en relación a que yo mismo sentía que tenía que publicarlo porque tenía las ideas en la cabeza y necesitaba desahogarlas. Y yo mismo hago una crítica en relación a que se puede ampliar el tema. Pero también no quería ampliarlo excesivamente porque tengo como esta idea de que si lo amplías demasiado, pierdes como el contacto con con la masa, con la posibilidad de que llegue a una gran cantidad de personas y que tengan como la paciencia de leerlo, ¿no? La mayoría decimos que leemos a Marx, pero ni de chiste hemos leído todo el volumen del Capital, leemos un libro pequeño. Pero ciertamente creo que hacen falta debatir temas y justo, bueno, afortunadamente este año
y la mitad del otro tengo la oportunidad de hacer una maestría en antropología sociocultural, y de hecho, como les comentaba al equipo, quizás mi pesar más grande en relación al libro tiene que ver con la parte 3, que tiene que ver con los conceptos sociales, porque creo que hacen falta muchísimos más conceptos y debates. Pero de todos modos, creo que sí es importante tener la capacidad de entender que muchas de las conductas o ideales que hacemos eh, para alcanzar un posicionamiento de igualdad pueden estar influidos por una especie de necesidad posicional o de necesidad jerárquica. Y me parece que es muy complicado, o por lo menos yo hasta ahorita no veo que eso esté completamente borrado. Incluso en conductas de gobernantes como Mujica en Uruguay, me parece que él nos está demostrando que él ha logrado adquirir un capital moral, si me permiten el nombre, muy importante, y que gracias a ello es que nos atrevemos, o bueno, los uruguayos, pero muchos latinoamericanos nos atrevemos a ponerlo en ese pedestal, en esa posición piramidal donde él nos instruye a los demás, o por lo menos a una porción importante de la sociedad. Y justo creo que esa visión, pues obviamente entra en conflicto con los posicionamientos un poco más sociopáticos, si me permiten la expresión, es decir, menos morales, de las personas que defienden el capital, donde las contrarregulaciones ocurren más que nada por el flujo de mercado, pero al mismo tiempo no le estás poniendo ningún peso a la afectación de todos los resultados de empobrecimiento, etcétera, etcétera. Es más, probablemente si en algún momento tengo la oportunidad de hacer, pues no una segunda parte, seguramente va a ser una especie de libro crítica, un poco como en actitud Wittgenstein, antes de morir. Probablemente lo que haga es debatir conmigo mismo en relación a muchas propuestas que se plantean en este texto, pero la base para mí era importante comentarla, publicarla y que el mundo la conociera, ¿no? Pero atento a tus comentarios y definitivamente son importantes. Hugo, no sé si te gustaría agregar un poquito algo. Estamos, creo que a buen tiempo. No solamente agradecer la respuesta del doctor y bueno, por último, solo hacía el comentario porque a veces a partir justamente del trabajo científico es que también se justifican muchas de esas desigualdades sociales. Pero bueno, también lo demás es un trabajo difícil, ¿no? Agradezco mucho que me hayan cedido la palabra. Gracias, Hugo, también por participar. Si no me equivoco, Susi había levantado como la mano. Y si sí me equivoco, entonces aquí partimos con Mof. Adelante, doctora. No, sí, gracias, Humber. Bueno, yo solamente quiero destacar dos cuestiones importantes. La primera, que nos faltó un poco de tiempo para terminar de tener, digamos, toda la visión completa del texto del doctor. O sea, porque no alcanzó, desde el principio que se planeó la reunión, sabíamos que nos iban a quedar cosas en el tintero. Ahora bien, con respecto a lo que menciona Hugo, a mí también me parece que es muy importante y que algo que falta mucho, también de hecho en el chat salió un poco la crítica y que a lo mejor esto le sirve al doctor Iván para que posteriormente afine el texto y haga una autocrítica, etcétera, es la parte de la bioética, porque creo que ahí un poco es lo que está señalando Hugo, o sea, es decir, sabemos, y un poco también lo que está diciendo Joseph, si lo entendí bien, si lo interpreté bien, es toda esta parte de la bioética, o sea, es decir, este límite de saber justamente que estamos hablando de una noción de la vida, pero no solo en un sentido meramente biológico, sino que van a entrar en juego preceptos epistemológicos, filosóficos, morales, sociales, antropológicos, o sea, es una cuestión muy compleja, ¿no? Y por eso es que de repente nos siguen saliendo nociones, ¿no?
metafísicas en ciencia, esta crítica que viene desde Kant, hoy por ejemplo que dimos esta clase también con mis alumnos, y siguen ahí presentes, pero entonces habría que preguntarnos por qué. Yo dejaría eso, ¿no? O sea, porque más bien tendríamos que tratar el asunto justamente desde fundamentos o desde bases filosóficas y hacer la reflexión desde ahí, ¿no? O sea, sin dejar de lado a la bioética y a otras cosas. Y claro, tomando en consideración lo que nos es útil, pero siempre estar sometidos a la autocrítica, que a veces esa es la parte, pues, muy compleja, porque nos casamos con nuestras creencias, siempre, sea de un lado o de otro. Entonces, es como los clásicos que dicen, no, yo no creo en el matrimonio, pero Freud diría, bueno, pero es que a nivel de tu subconsciente, del inconsciente, estás bien casado con tu mamá, o con tu hermana, o con la tía, o con la amiga que nunca te peló. Perdón, Freud, ¿verdad? Bueno, ok, es solo digamos, para cerrar, pero sí, siempre estar sometidos, lo decimos fácil, pero ya a la hora, digamos, de quererlo hacer a cualquiera, es muy complejo. Me parecen súper importantes y muy nutritivas las aportaciones de la doctora. Me gustaría solamente sumar este tema de que por ser seres sociales somos políticos haciendo política y podemos ser apartidistas, quizá como enmarcándolo, ¿no? Le cedo la palabra a Mauricio, y si hago una demanda en mi mano es porque lo tengo al lado, para poder darle fluidez hacia el cierre. Tienes la palabra, Mau. Gracias. Bueno, muchas gracias a Susi, Joseph, Gustavo, Hugo, Denny y a todos los demás que propusieron intervenir. Por tiempo, pues bueno, lamentablemente no se podrá. Con 2 horas nunca nos alcanza, pero bueno, lo estamos intentando. Los invitamos también, aprovechando que ya lo comentaron por ahí, a revisar la revista Salutare. Lo pueden buscar así en Google y ahí están las publicaciones de algunos de los compañeros que podrían consultar. Bueno, agradecerles también la paciencia que han tenido y el aguantar 2 horas frente a una pantalla poniendo atención. Siempre es bien complicado. Si en un aula es complicado, en la computadora creo que lo es un poquito más, porque tenemos miles de distracciones que podríamos tomar, ¿no? Entonces, gracias por su paciencia. Les recuerdo, por favor, que entre hoy y mañana estaremos subiendo la lectura de la siguiente semana, que el tema de la siguiente semana es psicoterapia con enfoque cosmobiológico, que nos lo va a dar Esteban Amaro. Entonces está bastante interesante. Les encargo, por favor, que lo puedan leer para estar en el mismo entendido. Y el horario hasta este momento es a las 12. La idea es que todas las sesiones de aquí en adelante sea de 12 a 2 de la tarde. El día de hoy, por cuestiones de, bueno, laborales del doctor, tendríamos que recorrerla, pero de aquí en adelante sería a las 12. Sí, justo. Y últimas 2 cosas. Una, recordarles por favor que en este momento habría que anotar por última vez ya su nombre completo empezando por apellido paterno en el chat, y que a nombre de Susana, Nayeli, Humberto, Iván, Leonardo, Edgar y Mauricio, les agradecemos por estar presentes y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye, bye.